El día de hoy tenemos el tema Estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura. Como objetivo de nuestro tema es elaborar una estrategia didáctica que mediante el análisis de un texto de la literatura ecuatoriana integre las macrohabilidades de la lengua, como escuchar, hablar, leer y escribir, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Como por ejemplo en la edición Antares tenemos de los Sangurimas de José de la Cuadra, los 12 relatos de los Sangurimas. El enfoque metodológico de nosotros se basa en un aprendizaje activo y constructivista. Como Vygotsky en 1978, aprendizaje como proceso social a través de la interacción. De Piaget en 1954, construcción del conocimiento mediante esquemas mentales. Y fomentar la lectura y la producción textual para desarrollar pensamientos superiores. Componentes funcionales. Los componentes claves incluyen análisis, comprensión y construcción textual. Como análisis es desglosar caracteres, símbolos y contexto del texto. Como comprensión tenemos el entender significado en contexto histórico y cultural. En construcción textual tenemos crear nuevos textos aplicando análisis y comprensión. Componentes funcionales. Los componentes funcionales son la parte básica o aspectos fundamentales que permiten el desarrollo eficiente de una actividad o un proceso. En un contexto educativo, estos componentes se refieren a las habilidades y un proceso cognitivos claves que los estudiantes necesitan desarrollar para realizar tareas de manera efectiva relacionadas con la lectura y la formación de palabras. La fase prelectora preparativa. Tenemos objetivo, actividades y recursos. Esta fase prelectora o fase preparatoria es el primer momento del proceso de enseñanza de aprendizaje, donde se busca preparar a los estudiantes para la lectura del texto seleccionado. En esta etapa se introducen elementos contextuales como el autor, el tiempo histórico y los temas centrales de la obra, con el fin de generar intereses y conectar los conocimientos previos de los estudiantes con el nuevo material. Esta fase también busca activar la curiosidad y promover la participación de los estudiantes a través de las actividades dinámicas y participativas que los alumnos puedan facilitar con el texto o temas que se aborden en el análisis posterior. Tenemos en objetivo introducir la obra los estudiantes en el contexto histórico, social y cultural del texto. En actividades, por ejemplo, charlas constructivas sobre el autor, su obra, preguntas sobre los temas principales, identidad, familia, identidad. En recursos tenemos como proyectar imágenes de la época breve y documental sobre José de la Cuadra. En la fase de lectura y análisis textual, la fase de la lectura y análisis textual es un momento clave en el cual el proceso de aprendizaje, donde los estudiantes entran en contacto directamente con los textos literarios. Esta etapa fomenta la lectura cercana y crítica del material enfocándose
en la comprensión de los elementos narrativos como personajes, la trama, los símbolos y tema. A través del análisis guiándonos de los estudiantes se motivan a profundizar el significado de un texto. Buenas tardes, vamos a hablar sobre la integración de las macrohabilidades. La integración de las macrohabilidades se refiere al proceso de enseñar y practicar las 4 habilidades fundamentales de la lengua. Entre ellos tenemos la habilidad de escuchar, la habilidad de hablar, la habilidad de leer y la habilidad de escribir, de manera conjunta y equilibrada, en lugar de trabajarlas de manera aislada. Se busca que los estudiantes desarrollen todas estas competencias de forma integrada, permitiendo que cada uno complemente a las demás. Este enfoque asegura que los alumnos mejoren su capacidad de comunicación de manera más afectiva, utilizando las habilidades lingüísticas en contextos reales y significativos. Al integrar estas macrohabilidades se promueve un mejor aprendizaje más completo y más funcional, ya que los estudiantes no solo comprenden el contenido, sino que también son capaces de expresarlo y aplicarlo. En un breve concepto sobre las habilidades tenemos la habilidad del escuchar, quiere decir que escucha de manera activa la lectura y los fragmentos con debates. También tenemos la habilidad de hablar, lo puede realizar mediante exposiciones grupales, debates, presentaciones o análisis. También tenemos la habilidad de leer, es la lectura comprensiva del texto y el análisis de fragmentos a la lectura crítica. También tenemos la habilidad de escribir. Esta es la producción de los textos relativos con reseñas críticas y redacción de ensayos breves. También tenemos lo que es los criterios de evaluación. La evaluación se centrará en comprobar si los estudiantes comprenden y analizan críticamente el texto, identificando sus temas, personajes, símbolos en un contexto social y cultural. También se medirá cómo se integran las 4 macrohabilidades ya mencionadas, que son el escuchar, el hablar, el leer y el escribir, durante la actividad de análisis y producción de textos. Además, se valorará también su capacidad para crear textos originales con un enfoque reflexivo, así como su participación en debates grupales, atendiendo la calidad y la pertinencia de sus intervenciones. Por último, también se juzgará la claridad de la cohesión de la exposición final, incluyendo el uso adecuado de recursos visuales y del trabajo en equipo. También tenemos lo que es la aplicación de las macrohabilidades en clases. Tenemos la aplicación del hablar. El hablar tiene una actividad y que se realiza sobre las discusiones grupales. También podemos hacer en esta actividad exposiciones orales. También tenemos en el hablar la descripción, trabajo en pequeños grupos, y también podemos hacer los temas a discutir sobre los personajes, sobre símbolos y sobre mensajes centrales de texto. También tenemos en el hablar objetivos. Uno de ellos es desarrollar la capacidad de expresión, también la interacción mediante preguntas y respuestas, y también mediante un ambiente colaborativo. También en el hablar tenemos los temas sociales, que son el debate sobre temas presentes en la obra y el fomento de la exposición crítica. También tenemos la conclusión. En conclusión y en síntesis, la estrategia didáctica basada en las sanjurimas integra de forma equilibrada las macrohabilidades, nuevamente, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Al articular estas frases de activación previa a la lectura crítica y la producción creativa, esto no solo promueve un aprendizaje significativo y reflexivo, sino que también fortalece la identidad cultural de los estudiantes al trabajar con una obra literaria ecuatoriana. Estimado docente, le agradezco por su atención. Muchas gracias.